Al superar una instrucción absoluta, maravillosa y concreta, construir un arca de 378 metros de longitud, 23 metros de ancho y con 3 pisos completos, el hombre llamado Noé comenzó la mayor obra jamás levantada por manos humanas. Estas dimensiones, dadas por Dios, no eran solo números, sino una orden exacta, clara y, en cierto sentido, sobrenatural, que dejaba absolutamente sin duda su significado y necesidad. La orden divina fue concisa y estricta, hasta un arca. Y en esa voz, semejante a un mensajero del destino, empezó la obra sagrada que ingresó para siempre en la historia. Esta indicación fue el punto de partida para uno de los proyectos más grandiosos y difíciles emprendidos por el hombre. La escritura detalla cómo era el tamaño del arca, de qué materiales debía construirse y cuál era su propósito principal. Sin embargo, antes de convertir ese plan divino en robustas vigas que soportarían el peso de la magia y la fe, Noé enfrentó innumerables desafíos y dificultades. De su magnitud y complejidad no cuenta ninguna línea, pero a cualquier artesano o constructor de aquella época le sería claro, tenía ante sí una prueba importante. Y todo comenzaba con algo simple, pero crucial, la elección del lugar para la construcción. Construir un barco tan grande en un terreno arbitrario era imposible. Se requería un espacio amplio, sólido y tranquilo, lejos de pendientes escarpadas y en una zona de cipresales que sirvieran de material para la futura nave. Imaginen cómo Noé caminaba por la tierra, inspeccionando cada parte del terreno, estudiando el suelo, sintiendo su densidad, evaluando qué tan estable era, qué tan cerca crecían los árboles y qué tan fácil sería talarlos. En esa época no existían ni máquinas, ni planos de ingeniería, ni mapas satelitales, todo dependía de la observación viva, la sabiduría práctica y la fe. Y cuando encontró el lugar perfecto, comenzó la primera fase de su trabajo. Y no fue una tarea sencilla. Se compuso de tareas pesadas, monótonas y poco atractivas, remover grandes piedras, arrancar raíces profundas de árboles, nivelar cada capa de tierra, reforzar el suelo para que pudiera sostener la estructura de madera que se construiría. Todo esto se hacía con herramientas simples, sin tecnologías modernas, pero con una determinación increíble y en total obediencia a la palabra divina. Un aspecto que complicaba aún más la labor era la humedad constante del suelo, proveniente directamente de las entrañas de la tierra. La escritura dice que de la tierra surgía una leve neblina que regaba toda su superficie. En Génesis, esto se expresa con las palabras, y subía una neblina de la tierra y regaba toda la superficie de la tierra. Esto significaba que el terreno estaba frecuentemente húmedo y, por tanto, propenso a volverse barro. Y eso implicaba que las herramientas podían hundirse en la tierra blanda, que la madera absorbiera humedad, haciendo la estructura inestable, y que el suelo fuera más débil. Probablemente, Noé se vio obligado a idear sistemas de evacuación de agua, pequeños canales alrededor de la futura construcción. Estas sencillas barreras se creaban para que la humedad natural proveniente del suelo no saturara la zona de trabajo y no la convirtiera en un pantano. Entonces, no se trataba de lluvias desde el cielo, el vapor y la humedad emanaban directamente de la tierra, y luchar contra ello requería mucha sabiduría y medidas delicadas. En ese tiempo, las personas observaban su trabajo y, a pesar de las maravillas o las burlas, muchos se preguntaban, ¿para qué tanto espacio y esfuerzo para un objetivo tan desconocido? Pero Noé permanecía en silencio, porque su labor no seguía la comprensión humana, sino la voluntad divina y las instrucciones precisas. Cuando la tierra finalmente adquirió estabilidad, quedó lisa y seca, frente a él surgió otra tarea compleja, preparar la madera para una construcción tan gigante. La Sagrada Escritura dice que debió fabricar el arca con tablas de ciprés. Y en ese mundo, los cipreses no eran árboles pequeños, sino enormes, robustos, pesados y resistentes, ideales para construir una embarcación de tal escala. Talar esos gigantes desde cero requería fuerzas extraordinarias, paciencia y perseverancia. El proceso de caer cientos de árboles era algo más que un simple trabajo, era una disciplina diaria que demandaba paciencia y resistencia, ya que cada árbol debía ser cortado, cada uno cuidadosamente vaciado. Aunque las tareas con cada tronco implicaban esfuerzo, era difícil imaginar que todo esto terminaría rápidamente. Pero eso solo era el comienzo.
mover esos colosales troncos hasta el lugar de la construcción era la siguiente etapa, no menos difícil. En aquel tiempo no existían ruedas, ni máquinas poderosas, ni ayuda de animales, todos los traslados se realizaban con medios sencillos, pero sumamente eficaces. Uno de estos medios eran los carritos de madera, rollos de madera colocados debajo de los pesados troncos. Transportar esas enormes piezas requería precisión y fuerza, ya que sin técnicas modernas había que idear cómo atravesar la distancia con la mayor eficiencia posible. Esto no solo era cuestión de fuerza, sino también de ingenio, porque cada traslado se convertía en parte de un esfuerzo a gran escala y en un testimonio de la perseverancia humana. Los troncos más pequeños se colocaban cuidadosamente debajo de los grandes, creando una base para tareas posteriores. Con cuerdas fuertes y palancas, lentamente, de manera cuidadosa y sin prisas, se arrastraban cargas de toneladas, desplazándolas solo unos metros a la vez. Poco a poco, con cada movimiento, las enormes vigas se acercaban a su destino. Cuando la madera avanzaba, los troncos traseros se subían hacia arriba, un proceso largo, agotador y lleno de riesgos, ya que cualquier movimiento incorrecto podía llevar a desviaciones o accidentes. A pesar de todas las dificultades, cada tronco transportado con éxito era un paso más hacia el cumplimiento de la orden de Dios, que tal labor debía llevarse a cabo. En esos momentos, Noé seguía hablando. Para aquel que ha recibido la enseñanza de Dios, no existe trabajo que se base únicamente en manifestaciones visibles, él actúa con fe. Mientras esto sucedía, los habitantes de las tierras cercanas prestaban atención a una actividad poco común, hombres que, en silencio y con insistencia, transportaban enormes troncos hacia un vasto terreno baldío. Por supuesto, muchos se burlaban, considerándolo una locura. Otros tenían dudas y no creían que de tal caos y esfuerzo pudiera surgir algo. Pero ninguna de esas voces detuvo a Noé, porque él no se guiaba por opiniones humanas ni por la atención de los espectadores, sino que se inspiraba en la enseñanza divina recibida desde arriba. Con el tiempo, cuando los árboles estaban concentrados en el lugar elegido, llegó la última y más difícil etapa, construir la base misma de la nave. No era suficiente cortarlos y transportarlos, había que erigir una estructura grandiosa capaz de soportar la tormenta más fuerte y duradera en la historia de la humanidad. Para que el arca permaneciera estable, recta y fuerte, era necesario comenzar por el cimiento, la estructura principal llamada tiburón. En las escrituras no se describen métodos específicos, pero cualquier artesano de la antigüedad, que conociera los fundamentos de la carpintería, sabría sin dificultad que semejante construcción requería una viga central larga y resistente, capaz de soportar todo el peso del casco, sus 3 niveles y las cargas que posteriormente debían colocarse sobre ella. Al mismo tiempo, surgía un problema importante: ninguna madera, por muy grande que fuera, podía alcanzar una longitud de 137 metros. Esto implicaba que Noé tendría que unir varios troncos gigantes, ensamblándolos uno tras otro, formando una línea continua, lisa y resistente. Tal tarea exigía habilidad, precisión y paciencia. Estas largas vigas se tallaban cuidadosamente y se unían mediante conexiones de madera, un sistema conocido desde la antigüedad como sistemas de unión masculina y femenina, que, si se ejecutaba correctamente, se volvía tan resistente que podía sostener toda la embarcación incluso durante feroces tempests. Para fijar las uniones se utilizaban clavijas y vigas de madera insertadas en ranuras preparadas, lo que permitía crear nudos y conexiones sumamente fuertes. Cuando el armazón, la base del arca, quedó terminado, surgió un nuevo y muy importante reto para Noé y sus hijos: levantar los travesaños verticales que formarían las costillas de la nave. Estas costillas consistían en vigas curvas colocadas a lo largo y que formaban la estructura exterior del casco. Su instalación requería una precisión extrema, cada una debía ajustarse exactamente en forma y posición. Por ello, las personas, antiguos maestros y artesanos, crearon conexiones de madera especiales, las adaptaron de modo que las costillas se curvaran y se inclinaban naturalmente, siguiendo la curvatura y la forma de la base. El trabajo se realizaba con especial cuidado, cada una de esas costillas se fijaba, guiando y ajustando su ángulo de inclinación. En ese momento, la forma del arca comenzaba a manifestarse claramente, como una elegante y poderosa silueta surgida de bloques sólidos de madera. Imagínese esta escena: enormes,
pesados troncos se levantaban y colocaban con la ayuda de palancas, cuerdas gruesas y la fuerza humana. Noé, junto con sus hijos, tiraba, corregía la posición y los ángulos, observando cuidadosamente cada milímetro. Porque si alguna de las costillas se colocaba con una inclinación incorrecta, toda la estructura podría perder su equilibrio y estabilidad. Por eso, probablemente, se utilizaban cuerdas tensas a los brazos y piernas como guías, y en la base se clavaban plomadas de piedra, indicadores de verticalidad. Estas herramientas se empleaban repetidamente, decenas de veces, para asegurarse de que cada elemento de unión y cada curva coincidieran con el proyecto, según los cálculos y la intención. Cuando el armazón del arca empezó a tomar forma y estructura, probablemente ante la vista se mostró una escena verdaderamente impresionante, un gigante barco de madera, que se alzaba donde antes no había ni agua ni superficie marina. Sus dimensiones podían recordar un edificio moderno o una gran estructura industrial, pero al mismo tiempo había sido creado exclusivamente por manos humanas, con herramientas sencillas y habilidades de carpintero. Esa idea en sí misma parecía increíble, una estructura de madera tallada en madera sin procesar, pero de tal escala que podía albergar a toda una legión de seres vivos. Pero esa magnífica estructura en sí solo era el primer paso. La siguiente etapa, y una de las más importantes, fue el sellado hermético del arca. Porque crear una envoltura exterior hermosa y poderosa no era suficiente para asegurar la supervivencia de toda la nave. Era necesario hacerla impermeable al agua, protegerla de la penetración de humedad y garantizar su larga duración en las condiciones que le esperaban en el futuro. En este aspecto, Dios fue muy específico: debes cubrir el arca por dentro y por fuera con betún. Esta instrucción tiene una profundidad y un simbolismo especiales. El betún es una resina, extraída de la tierra, un producto natural que requería ser preparado adecuadamente. Había que calentarla para que se espesara y se volviera viscosa, y luego untarla sobre la superficie, creando una capa resistente, sólida e impermeable. No solo era importante cubrir la parte exterior del arca. Porque con el tiempo, la madera inevitablemente absorbe humedad, y si el agua penetraba en la fibra de la madera, toda la estructura corría el riesgo de desmoronarse. Por ello, Noé y sus hijos pasaban días enteros, y posiblemente semanas, perfeccionando su oficio de sellado, cubriendo cuidadosamente cada grieta, unión y rendija. Aplicaban capa tras capa de betún, dejándolo secar y endurecer bien, para lograr una protección fiable. Cada capa debía secarse por completo antes de aplicar la siguiente, de lo contrario, todo el plan podía verse comprometido por la aparición de puntos débiles. Como resultado, cuando la capa final se endureció y solidificó por completo, el arca se convirtió en mucho más que un simple barco de madera, era un refugio hermético y completo, capaz de resistir las fuerzas de la naturaleza inimaginables en aquel entonces. La siguiente etapa, no menos importante, consistió en la organización interna de esta enorme embarcación. Una característica importante mencionada en las Escrituras es: debes hacer compartimentos en el arca. En hebreo, se emplea la palabra rinsinin, que literalmente significa nidos, cámaras o microsecciones. Esto indica que dentro del arca no existía un espacio libre único, sino que estaba dividido en secciones más pequeñas, diseñadas específicamente para mantener el orden, la seguridad y un entorno cómodo para diferentes seres vivos. Este tipo de estructura tenía un profundo significado. Permitía prevenir el caos que, de otra manera, surgiría por la proximidad de diversos animales, posibles conflictos y ataques impredecibles. Se puede imaginar que estas secciones estaban separadas por paredes delgadas pero lo suficientemente sólidas, construidas con madera dura o tablas resistentes, cuidadosamente unidas entre sí. Estas paredes debían mantener firmemente cada grupo de animales, para evitar lesiones accidentales o ataques mutuos. Sin un reparto así, en un espacio limitado, habrían existido peligros como ataques de depredadores, lesiones por peleas o la propagación de enfermedades. Hablando de la distribución interna, se puede suponer que Noé, guiado por el sentido común y un enfoque práctico, distribuyó a los animales en grupos según su peso y tamaño. En la planta inferior estarían los más pesados y grandes, como elefantes, hipopótamos, ganado vacuno o camellos. Esto ayudaría a reducir el centro de gravedad de la embarcación,
asegurando su estabilidad y previniendo inclinaciones peligrosas o incluso volcadas en las olas fuertes. La cubierta central sería para animales de tamaño medio, como leones, osos, ciervos y animales domésticos más grandes, como ganado o ovejas. La capa superior sería un refugio para los animales pequeños y ligeros, como aves, pequeños roedores y pequeños depredadores, que no afectarían mucho el equilibrio y, al mismo tiempo, tendrían buena ventilación y acceso al aire fresco. Esta distribución escalonada no contradeciría la descripción en la Biblia, que simplemente señalaba que el arca tenía 3 niveles y compartimentos. Basándose en el sentido común y la experiencia práctica, se puede suponer que Noé siguió precisamente ese enfoque. Al crear los compartimentos internos, buscó garantizar la estabilidad y seguridad de toda la nave y sus habitantes. Otra tarea igualmente importante era organizar la ventilación dentro de la enorme estructura. En las escrituras se indica, debes hacer una ventanita en el techo, en un codo de largo. Esto implica la presencia de una ventana o escotilla alargada, ubicada bastante arriba para asegurar la circulación del aire en todo el espacio. Probablemente, Noé creó una abertura de ventilación o una serie de orificios que conectaban los 3 pisos para asegurar un flujo constante de aire fresco y la eliminación de la humedad estancada. Al final, la construcción y el diseño del espacio interior se convertían en un arte para garantizar la habitabilidad de todo el complejo, cada compartimento, cada grieta de aire, cada lugar para la comodidad y seguridad de todos los que estaban dentro, animales y, por supuesto, quienes aseguraban su existencia y cuidado. Pequeñas aberturas laterales bien pensadas, aleros exteriores que evitaban la entrada de agua en la nave, pasillos internos que facilitaban la circulación del aire, todo esto fue diseñado de acuerdo con la lógica del entorno prediluvio. Sin una ventilación adecuada, los gases emitidos por los seres vivos en un espacio cerrado serían mortalmente peligrosos. En resumen, los interiores del arca debían contar con sistemas cuidadosamente pensados para garantizar aire fresco y la eliminación de sustancias nocivas. Una tarea igual de importante era el almacenamiento de alimentos. Se trataba de reservas alimenticias diseñadas para durar un año para todos los tipos de animales y personas, lo que implicaba la necesidad de crear grandes reservas de alimentos. En las escrituras se dice, tomarás para ti y para ellos comida, lo que no solo incluía cereales y heno, sino también frutas secas, raíces y tubérculos, así como agua almacenada en jarros de cerámica o recipientes especiales. Por ello, en el interior del arca era necesario destinar áreas enteras exclusivamente para alimentos, organizando su almacenamiento de modo que la comida estuviera protegida cuidadosamente de la humedad y la podredumbre. El arca, en el sentido literal, era más que un simple barco, representaba una ciudad flotante, con su propio sistema logístico completo. Dentro de ella se implementó un sistema de eliminación de residuos y la posibilidad de sacarlos oportunamente fuera del vessel, un cálculo preciso del ángulo del suelo para prevenir acumulaciones de agua, todo ello formaba parte de su estructura única. Se diseñaron pendientes en los pisos, canales de drenaje sencillos, pequeños orificios laterales que servían únicamente para drenar líquidos. Cuando todos los espacios, pasillos y divisiones estuvieron preparados, llegó el momento considerado más importante para Noé, la instalación de la puerta. Una abertura enorme, lo suficientemente grande para que entraran animales de cualquier tamaño, y al mismo tiempo lo bastante resistente para no destruir toda la construcción, ya que la puerta no sería solo una entrada, sino también un punto débil y, a la vez, un símbolo. En las escrituras se dice que fue Dios quien cerró la puerta cuando la construyó, lo cual fue prueba de la intervención divina, y el Señor la cerró, Génesis 6:16. Muchos pensaron que la puerta era el elemento clave de toda la estructura. En ella se combina la complejidad técnica y un profundo simbolismo, porque en ella se contenían la memoria y la fe. En las escrituras sagradas se indica claramente, y puso la puerta en su costado, Génesis 6, capítulo 16. Para que la cerca no se convirtiera en un eslabón débil, probablemente reforzaron los árboles gruesos alrededor del marco de la puerta, usaron escuadrones diagonales, herrajes resistentes y uniones profundas, además de emplear maderas de alta calidad por su resistencia. Pero,
Por supuesto, Noé no disponía de metal moderno para fabricar pesados goznes y mecanismos para abrir esa puerta, por lo que la construcción más probable era una rotación vertical sobre un eje de madera fuerte, asegurado desde el lado de la puerta, que permitiera girarla con el mínimo esfuerzo y garantizar su funcionamiento estable. Un detalle teológico importante es que las Escrituras dicen, y cerró Jehová la puerta, Génesis 7, capítulo 16. Es decir, cuando terminó la obra, fue Dios quien selló esa entrada que fue puesta por el hombre. Antes de partir, Noé cegaramente recorrió el interior del arca, revisando el estado de las vigas, asegurándose de que la resina hubiera endurecido totalmente, inspeccionando las grietas, reforzando las costillas y verificando el peso de la carga ya introducida. Escuchaba los sonidos de las estructuras de madera, crujidos, encogimiento y adaptación a las condiciones. Y la sabiduría adquirida durante años de construcción le permitía detectar si dentro había algo incorrecto o peligroso. Y, de repente, ocurrió algo sobrenatural, la misma naturaleza del evento se describe en las Escrituras. En la Biblia está claramente indicado que los animales llegaron por sí mismos. No fueron capturados, no fueron forzados ni llegaron por casualidad. Simplemente llegaron. Parecía que había alguna mano invisible detrás de ello, como un mensajero o fuerza gobernante que dirigía a cada individuo y especie hacia el lugar necesario. Se puede imaginar la escena: parejas de distintos animales salen del bosque, las aves se posan cerca de la entrada, y los depredadores se acercan tranquilamente, conociendo a sus ahora presas, que no hace mucho tiempo todavía eran su alimento. Todo sucedía de forma tan pacífica y organizada, como si un director invisible guiara ese largo y significativo proceso, testimonio de una intervención divina y una organización milagrosa. Los reptiles se arrastraban lentamente en una dirección precisa, siguiendo sus instintos innatos, que ni siquiera tuvieron oportunidad de aprender. Cada criatura ocupó su lugar, formando un orden organizado, como si respetaran voluntariamente sus jerarquías, ni un ápice de caos ni desorden, ninguno mostraba acciones agresivas. Esto era una evidencia de que lo que ocurría no era un proyecto exclusivamente humano ni un evento fortuito, sino algo mucho más alto, espiritual. Parecía que, ante las familias reunidas alrededor de Noé, se estaba llevando a cabo una acción divina justo en su presencia. Cuando llegó el momento, todos, los animales, las aves, los reptiles, Noé mismo, su esposa, sus 3 hijos, y luego otros 8 hombres, entraron tranquilamente en el arca. El proceso fue sin prisas ni pánico, como si toda la preparación para ese momento hubiera durado años, y todo ocurriera según el plan de las fuerzas eternas. Así terminó una de las etapas más importantes del salvamento. En ese momento, se podría decir que se cumplió la mayor fe, pues todo lo que se había planeado ocurrió según la voluntad de Dios. Y fue precisamente entonces cuando comenzó la siguiente y más difícil etapa, como soportar en el interior del arca los tiempos del diluvio. Cuando la puerta, como si hubiese sido sellada por la mano del Creador, quedó cerrada, imperó un silencio extraordinario. Fuera, más allá de la gran nave, continuaba el mundo habitual, indistinguible de lo habitual, como si no hubiera ocurrido ninguna calamidad. Pero en el interior, en el corazón mismo del arca, todo estaba preparado para las pruebas venideras, los animales alojados en compartimentos especialmente designados. Se organizó el almacenamiento de las provisiones de comida, la estructura del arca estaba sellada y era segura. Este momento marcó el comienzo de algo único en la historia de la raza humana, algo que nunca antes se había repetido y que, probablemente, tampoco se repetirá en el futuro. La Biblia describe este momento crucial con solemnidad y fuerza en sus palabras. En el 6º siglo de la vida de Noé, de repente, surgieron todas las fuentes de las aguas profundas, antiguos brazos subterráneos que habían estado ocultos bajo tierra millones de años. En ese mismo instante, se abrieron fisuras en el cielo, y la lluvia comenzó a caer con una fuerza increíble, sin parangón. El agua empezó a azotar con violencia la superficie de madera del arca, y desde los cielos, como si fueran las puertas celestiales, se escuchaban truenos, mientras destellos de relámpagos iluminaban el firmamento. Esta lluvia no fue solo un fenómeno natural, sino un descubrimiento en la historia de la humanidad. Fue espesa, intensa, y en cada instante aumentaba su fuerza, creando un ruido y un estruendo increíbles.
Los truenos y el viento se mezclaban en una sinfonía de maravilla natural. Los golpes súbitos de los relámpagos atravesaban las nubes como chispas y el cielo se partía en destellos luminosos. En ese momento, cuando parecía que el arca volvía a quedar inmóvil, se sintió por primera vez la aproximación del peligro, el agua comenzaba a acumularse alrededor de la nave. También los que observaban desde lejos estaban sorprendidos, los que al principio se reían llamando a la arca una estructura loca, y aquellos que no entendían qué estaba ocurriendo. Quizás estaban llenos de angustia, gritos furiosos, el asombro ante los niveles de agua que subían rápidamente, correr sin rumbo claro, pánico ante un evento desconocido y aterrador que parecía destruir totalmente su mundo acostumbrado. Pero para la familia de Noé, la fe, que entonces podía parecer insensata e irreal, se convirtió en el único refugio confiable, en la única esperanza de salvación. El agua empezó a subir lentamente, cubriendo todo a su alrededor, volviéndose cada vez más poderosa e imparable. La estructura pesada y sólida del arca empezó, lenta pero seguramente, a sumergirse en las aguas, como si se levantara en las olas. Para Noé y sus seres queridos, esa sensación era indescriptible, se sentía cada unión, cada crujido silencioso de las tablas, la vibración del suelo, los primeros signos de que la nave se levantaba, separándose de la tierra. La pequeña arca, construida durante largos años, finalmente cumplía su destino. Él no podía gobernar con velas o timones, estaba destinado a seguir la voluntad de Dios. En la Torá y en la Biblia se afirma claramente, y prevaleció el agua sobre la tierra, subrayando que las fuerzas superiores dirigían todo ese proceso. Los grandes recursos de la tierra, montañas y valles, rocas y ríos desaparecían bajo un manto de agua, extinguiéndose para siempre a la vista. Las ciudades se sumergían, los bosques y campos antiguos eran cubiertos por las aguas. Ante los ojos de la familia de Noé, una civilización se desvanecía en el pasado, sustituida por la era del diluvio universal. Dentro del arca, parecía haber surgido un mundo especial, una esfera de vida aislada, completamente protegida de la catástrofe exterior. Todo fue preparado con tal esmero que la conexión con el mundo exterior desapareció en su interior. Allí, Dios, como si guardara la vida en su mano, regaló esperanza y preservó todo ser vivo. Y aunque afuera prácticamente todo moría y las aguas embravecidas amenazaban con destruir todo lo alcanzado por el hombre y la naturaleza, en el interior del arca continuaba una protección cuidadosa y la conservación de la vida, símbolo de la fe y de la intervención divina en la catástrofe más total e irreversible. El contraste entre pasado y presente era realmente absoluto, la vida antes y después del diluvio mundial parecía ser dos mundos diferentes, separados por una grieta en el tiempo. ¿Cuánto duró esa lluvia que cubrió toda la superficie terrestre? Sobre esto se dice en las Escrituras que duró 40 días y 40 noches. Sin embargo, lo sorprendente es que, después de que las últimas gotas desaparecieron, la corriente de agua no retrocedió, su movimiento continuó incansablemente. En el libro de Génesis se indica directamente que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días, y ese periodo fue solo el comienzo de un largo camino hacia la recuperación. Incluso sin lluvia, los niveles de agua siguieron subiendo lentamente y moviéndose, inundando las cumbres de las montañas, las llanuras, los valles y toda la tierra existente antes de esa catástrofe. Dentro de la enorme estructura del arca, en la sala donde convivían seres humanos y animales en estrecha proximidad, el tiempo parecía haberse congelado. Allí no había espacio para pensamientos o reflexiones ociosas, cada día traía su rutina, alimentar a los animales, limpiar de suciedad y residuos, verificar la resistencia de las vigas tensadas y las uniones, reforzar los nudos, controlar la estabilidad de la construcción, rezar y esperar. Y así, después de largos meses de espera ininterrumpida, llegó el momento decisivo, que relata la Biblia, y se acordó Dios de Noé, dice el libro de Génesis. Esta frase llevaba un profundo significado, pues en ese momento crucial de la historia comenzó la transición hacia una nueva era. Dios envió un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a disminuir gradualmente. Lentamente, día tras día, el nivel del agua se reducía, como si la misma naturaleza respirara con alivio.
Finalmente, el barco descansaba en la cima del monte Ararat, como se registra en las Escrituras con las palabras, y Dios libró a Noé y a su hijo Sem, y es en ese momento, tras tanta espera, cuando la tierra empieza a recuperar las huellas de su vida y su aspecto. Después de meses llenos de oscuridad y silencio dentro del arca, Noé abrió la ventana superior. Fue un acontecimiento lleno de significado y simbolismo, el aire fresco entró con fuerza, llenando el espacio que durante largos meses pareció estar congelado e inmóvil. Dentro del barco todo se volvió más brillante y espacioso, pero seguía siendo difícil entender si la Tierra estaba realmente lista para volver a encontrarse con la humanidad. Por eso, Noé tomó una decisión prudente y sabia. Soltó un cuervo al cielo, confiando en él y esperando su regreso. Como es sabido, el cuervo fue el primer mensajero de la nueva vida, y al no encontrar un refugio firme, volvió. Una semana después, Noé repitió la operación y, esta vez, el ave regresó portando una rama de olivo en el pico, el primer signo vivo de esperanza, testimonio del comienzo de una nueva era. A los otros 7 días, se envió el tercer mensaje, y la paloma ya no regresó. Esto fue una clara evidencia de que la tierra había llegado a ser lo suficientemente habitable, que la naturaleza comenzaba a recuperarse y estaba lista para acoger nuevos moradores. Finalmente, tras más de un año en el arca, Dios volvió a dirigirse a Noé, hablándole directamente: sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las esposas de tus hijos, que es la orden original. Esta frase no era simplemente un mandato, sino un símbolo de un nuevo comienzo, de liberación del aislamiento, de confianza y esperanza. Noé escuchó y abrió la puerta, que anteriormente, por voluntad de Dios, permanecía cerrada. Ahora, esa misma puerta se abrió y una luz brillante inundó el interior. Llenó todo el espacio del barco, dando la sensación de un nuevo día y una nueva vida. Los animales, uno tras otro, comenzaron a salir en grupos, algunos solos, otros en familia o en manada, siguiendo sus instintos, se dispersaron lentamente por la tierra aún recién recuperada. Los seres humanos, por fin, pudieron pisar tierra firme después de muchos meses de encierro. El aire estaba impregnado de sensación de frescura, olor a tierra húmeda, cielo claro y transparente, y silencio, no solo silencio, sino la absoluta ausencia de ruidos relacionados con el bullicio urbano y cotidiano. Todo era nuevo, limpio, como si el mundo entero hubiera comenzado a existir de nuevo. Nada de lo antiguo, de ese viejo mundo, quedó en pie, todo fue destruido por la naturaleza y el destino. Pero, gracias a la misericordia divina, quedó algo de vida, un pequeño remanente que podía convertirse en la base de un nuevo florecimiento. Y aquí, apenas pisando tierra, Noé hizo algo especial, simbólico, memorable para toda la historia futura de la humanidad. Construyó un altar al Señor para glorificar y agradecer por el milagro de la salvación. Entre piedras, tierra seca y los primeros signos de renacimiento, ofreció un sacrificio, como muestra de reconocimiento y gratitud. Las Sagradas Escrituras relatan que el Señor fue favorable a este acto, y el aroma agradable que emanó del fuego y la ofrenda fue testimonio de su favor. Dios aceptó ese gesto y hizo una promesa: nunca más destruiré toda carne con agua. En señal de este pacto, Él creó una señal visible, un arco iris que adornó los cielos, símbolo de la alianza eterna y recordatorio de que incluso en los juicios severos de Dios, Él conserva los remanentes de los salvados y continúa sustentando la vida. Este brillante arco iris se convirtió en un puente invisible entre Dios y los seres humanos, testimonio de su misericordia y justicia. Cuando terminó el diluvio, el arca cumplió su misión, su tarea había sido completada. Frente a los hombres se abría una nueva página en la historia. Noé y su familia comenzaron de nuevo a reconstruir la humanidad. De sus hijos surgieron nuevas naciones, antiguas colonias y civilizaciones enteras. La naturaleza del mundo, las estaciones y los ciclos temporales adquirieron límites establecidos por Dios. Esta gran historia de calamidad y salvación se convirtió en parte del camino eterno de la historia humana, una historia llena de redención, fe y esperanza. De esta nave, de esa estructura misteriosa y majestuosa, debía surgir la vida naciente de toda la humanidad tras el gran diluvio.
El barco, conocido como el arca, no era simplemente un medio de transporte por el agua, sino un símbolo de fe inquebrantable, obediencia absoluta y esperanza de salvación. Los restos de esta antigua nave servían como un recordatorio de que Dios siempre acude en ayuda de aquellos que confían sinceramente en su voz y actúan de acuerdo con su voluntad. Si has llegado hasta este punto en nuestra historia, probablemente ya has sentido que el arca no es solo un medio de transporte, sino mucho más, es la personificación de la fortaleza espiritual y la soledad divina, plasmada en tablas de madera. El arca no es solo un barco hecho de madera y conservado en lo profundo de la historia. Es parte de un concepto espiritual y simbólico mucho más amplio, que ha llegado a simbolizar la fe en la salvación, colocada por Dios en el centro de todo. Este barco representaba algo más que un simple medio de salvarse del agua, era portador de esperanza, guardián del destino de toda la humanidad en tres niveles simultáneos. En primer lugar, como un objeto físico capaz de proteger del desastre natural; en segundo, como símbolo de protección espiritual interior, testimonio de que la fe puede superar cualquier prueba; y, finalmente, en tercer lugar, como una respuesta divina al pecado y al mal, evidencia del amor incondicional del Creador hacia las criaturas vivientes. Esta imagen no solo simboliza la salvación, sino que también es un testimonio de que Dios no abandona a sus hijos, incluso cuando parece que la oscuridad y la destrucción lo han engullido todo. La historia de Noé y su arca encierra una profunda sabiduría que confirma que la salvación es un acto de fe y obediencia, que se transforma en un poderoso escudo espiritual. Toda la era del diluvio y sus consecuencias no es un fin, sino el comienzo de un nuevo capítulo, de una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad. Hay que recordar que la historia de Noé no se limita solo a la narración de la construcción del barco y su salvación en el último momento. Ella es solo la primera parte de una gran narración sobre el renacimiento, sobre el pacto entre Dios y el hombre que surgió después del destructor gran diluvio. Tras este acontecimiento, siguieron generaciones de personas que cargaron con el peso de una nueva vida y de nuevas tareas, condiciones y obligaciones. En sus destinos se reflejan no solo la historia de un pueblo en particular, sino también el plan divino universal que abarca todo el cosmos y todas las épocas futuras. Si deseas saber qué ocurrió después del diluvio, cómo estos eventos influyeron en el curso de toda la historia y cómo todos los cambios relacionados encajan en el grandioso plan del Creador, vale la pena acudir a estas páginas de las Escrituras antiguas. En estas historias se encuentran las claves para comprender cómo el gran diluvio se convirtió en el inicio de una nueva era, reconfiguró los destinos de las personas y dio comienzo a una nueva humanidad. No es solo una narración sobre una catástrofe, sino sobre el principio de una nueva vida, basada en la fe, la confianza y el amor divino, que continúa resonando a través de los siglos, planteando preguntas sobre el sentido y el destino de cada uno de nosotros.